Gracias, presidente. Compañeras, compañeros, he pedido la palabra porque en la tercera comisión diversos legisladores y legisladoras han solicitado informes a Pemex, al director de Pemex, sobre diversos asuntos. Este punto aprueba varios dictámenes, 5 al menos, pero me extraña mucho que no hayan aparecido 2 solicitudes de información que yo incluí, y quisiera explicarlas brevemente, porque también es solicitarle información al director de Pemex en relación a las 39 empresas filiales no reguladas, empresas instrumentales no sujetas a la ley de entidades paraestatales. Se trata de un hecho muy necesario, dado que ahora se presenta una reforma energética privatizadora, argumentando que no hay recursos suficientes en Pemex. Sin embargo, para 2011, de acuerdo a la Auditoría Superior de la Federación, las filiales extranjeras adscritas a Pemex manejaron montos muy significativos. Para 2011, los ingresos fueron de 433,419.8 millones de pesos, sus activos suman 92,144 millones de pesos, es decir, 525,000 millones de pesos, que es mucho más de lo que dicen necesita Pemex. Necesitamos conocer cuál es el funcionamiento de estas empresas, porque con ellas se ha dado desde hace muchos años el inicio de un proceso de privatización de las utilidades de Pemex derivadas de la venta de crudo en el extranjero, la venta de petrolíferos y la venta de derivados, representando enormes negocios con cargo a Pemex, sin que las ganancias entren a la tesorería de Pemex, sino que se administran mediante una tesorería paralela no regulada. En 2010, Felipe Calderón ordenó crear esa tesorería paralela que no rinde cuentas de sus ingresos, ni de sus activos, ni de sus excedentes. Y estas filiales, pues, son un ejemplo de los tipos de contratos que emite Pemex. En la reforma petrolera energética que presentó Enrique Peña Nieto, se elimina la prohibición de no otorgar contratos para el caso del petróleo y de los carburos de hidrógeno, de otorgar estos contratos de petróleo y de hidrocarburos, pero este cambio es fundamental, ya que al eliminar la prohibición de entregar estos contratos, en los hechos se va a dar un mayor contratismo, se abre la puerta a la participación privada de toda la actividad petrolera, incluyendo la exploración y la distribución. La exploración y la distribución para el Ejecutivo podrá expedir 2 tipos de contratos: los llamados de utilidad compartida, mediante los cuales se permitiría a los particulares la explotación de los hidrocarburos. Como contraprestación se les pagaría un porcentaje de las utilidades, es decir, se compartiría la renta petrolera. Los contratos, el otro tipo de contratos, son los contratos de servicios, que consisten en el pago a contratistas de una cantidad fija, independiente de las utilidades que se obtengan. En el caso de las demás actividades, se permitiría el otorgamiento de permisos para que los particulares vendan al público los bienes y servicios, incluido el petróleo, y se transferirían las actividades industriales de Pemex a los particulares. Pemex simplemente se convertiría en un mero administrador de todos estos permisos. En el caso de la energía eléctrica, el cambio constitucional consiste en eliminar la exclusividad del Estado para generar energía eléctrica. El papel del Estado se limitaría al control del sistema eléctrico nacional, y en resumen, se liberalizaría la generación de energía eléctrica para el servicio público y se permitiría la contratación de las actividades de transmisión, distribución, generación, toda la cadena productiva eléctrica abierta al 100% de su privatización. La modificación al artículo 28 constitucional es
realmente grave, porque consiste en dejar de considerar al petróleo, a la petroquímica básica, a los hidrocarburos, a la electricidad, como áreas estratégicas de la nación. ¿Qué nación en el mundo considera no estratégico el petróleo? ¿Qué nación en el planeta considera no estratégico sus hidrocarburos, su electricidad? Este cambio es de enorme trascendencia porque implica la participación de las petroleras extranjeras en actividades que corresponden a los estados nacionales. Las grandes petroleras que hoy representan el 87% de la producción de hidrocarburos en el planeta son estatales y consideran al petróleo y sus yacimientos de gas como necesarios, indispensables para su soberanía energética. Con esto, este cambio en México prácticamente se está cancelando nuestra soberanía energética y el futuro de nuestro país como un país tenedor de hidrocarburos. Permitir a las refinerías que sean privadas, eso es privatizar. Permitir contratos de exploración, producción de crudo, ya sea que se paguen en volumen o en valor de su producción, es privatizar. Entregar las plantas petroquímicas a los privados es privatizar. México, antes del neoliberalismo, siempre fue capaz de desarrollar nuestra industria petrolera. ¿Por qué ahora no puede? Los cambios constitucionales que propone Peña Nieto anulan la expropiación petrolera que realizó el general Lázaro Cárdenas en 1938. Falso que se iguale a lo que él hizo. Lázaro Cárdenas le dio a la nación un futuro, una riqueza inconmensurable en propiedad de la nación. Lo que está haciendo Peña Nieto es regresárselas justamente a las petroleras extranjeras que eran las propietarias del petróleo mexicano en 1938. En 1938, lo que se llamaban las 7 hermanas, eran 7 petroleras extranjeras, la mayoría norteamericanas. Esas 7 petroleras se han compactado y son 4: ExxonMobil, Chevron, Royal Dutch Shell y British Petroleum. Ahí están las 7 contenidas, las 7 dueñas, exdueñas del petróleo mexicano. Ahora, según lo vemos en el plan, a estas 4 petroleras les darán la explotación de nuestros yacimientos petrolíferos. Eso es anular la expropiación petrolera que hizo el general Cárdenas. Ahora se regresa a esos hidrocarburos. Es falso que se regresen a la ley de 1940, se van hasta 1936, cuando esos privados extranjeros podían explotar nuestro petróleo. Esas empresas son las más grandes productoras de valor agregado, se especializan en producir petrolíferos, petroquímicos, quieren convertir a Pemex en una industria meramente extractiva y administradora de permisos, contratos de la iniciativa privada. Quieren ver a Pemex solo como una industria extractiva y que todo el valor agregado lo produzcan las empresas privadas. Pero la última palabra la tendrá siempre el pueblo de México, y la historia consigna, la historia siempre juzga y juzga adecuadamente, allá en su conciencia y la de quienes voten esta anulación de la expropiación petrolera.